¿qué es lo que tiene dominio sobre ti? ¿O a qué estás permitiendo que tenga el dominio sobre ti? ¿Una actividad, una adicción, un pecado o Jesucristo? Acabamos de cantar que Jesucristo es suficiente en todo. Jesucristo es nuestro Dios. Y Él ha hecho 3 cosas para nosotros. Nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. Lavado por medio de su sangre. Él pagó un precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Su sangre fue derramada. Era necesaria el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios. Dios demandó un sacrificio de sangre para poder arreglar el problema del pecado. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y esa muerte tenía que ser una muerte cruel para mostrar lo que el pecado hace, cuál es su paga. Por eso Jesucristo sufrió tan cruelmente. Por eso Jesucristo sufrió tan injustamente. Por eso Jesucristo fue afligido hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque era necesario por el pecado nuestro. Pero la Biblia dice que su sangre nos ha lavado. Cuando uno lava una ropa, uno lo lava hasta que la mancha salga, hasta que toda la suciedad salga de esa prenda. Jesucristo nos ha lavado con su sangre. En otras palabras, su sangre tiene poder para quitar de nuestra alma todo pecado. No hay ningún pecado que la sangre de Cristo no puede quitar. Así que hemos sido lavados. Pablo dice que cuando nosotros estábamos andando sin Dios, andando en todos los pecados de este mundo, y él menciona toda esa lista de pecados: fornicación, idolatría, adulterio, homosexualismo, ladrones, ladronicia, avaricia, borrachería, maldiciendo, estafadores. Él menciona toda esta lista de pecados y aún otros que él menciona en Gálatas. Y dice, esto erais algunos, pero ahora en Cristo hemos sido, ¿qué? Lavados. La sangre de Cristo, cuando hemos creído en Cristo, nos ha lavado de todo pecado. Nuestras vidas están totalmente limpias cuando una persona viene a Cristo. Si tú aceptas a Cristo, cuando tú aceptaste a Cristo, tu vida ha sido lavada completamente. No hay ningún pecado que ha quedado. Pero uno chiquitito, no hay ninguno chiquitito. Todos nuestros pecados han sido lavados en el momento que hemos creído en Cristo. Así que hemos sido lavados, pero no solamente lavados, sino observe el segundo término que Pablo usa. Hemos sido, ¿qué? Santificados. Es decir, hemos sido declarados santos, es decir, sin pecado. Pero también esa santificación es el acto de apartarnos del pecado para que nosotros podamos servir a Dios. Por eso Pablo usa en el libro de Gálatas, dice, ¿cómo es que habiendo sido lavados y justificados, os volvéis a poner bajo el yugo de esclavitud? Porque si ya no hay pecado, si Dios ha lavado todos nuestros pecados y nos ha santificado, nos ha declarado santos y nos ha apartado para su servicio, entonces hay un problema en nosotros si volvemos al pecado. Es que no estamos entendiendo lo que la muerte, el sacrificio de Cristo ha logrado para nosotros en la cruz del Calvario. Por eso nosotros podemos hablar de una seguridad eterna. Una seguridad cuando muramos vamos a vivir en el cielo. No es simplemente palabras huecas y vacías. Son palabras con contenido. ¿Por qué? Porque he sido lavado.
Mi pecado ha sido quitado. No hay ningún rasgo del pecado, no hay ninguna condenación para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y Dios me ha santificado. Dios me ha declarado santo, sin pecado. Y Dios me ha apartado del pecado. El pecado ya no puede tener dominio sobre mí. El pecado ya no puede tener autoridad sobre mí. El pecado ya no puede tener señorío sobre mí. ¿Por qué? Porque he sido santificado, he sido puesto aparte. Dios no nos dejó en la basura de nuestro pecado. Nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha apartado. Por eso tengo que llenar mi vida con la palabra de Dios. Parte de la santificación es yo como creyente haber entendido lo que Cristo ha hecho por mí en el Calvario, que me ha lavado de mis pecados. Ahora lleno mi vida, no de pecado. No voy permitiendo que ningún pecado, ninguna actividad, ninguna práctica dudosa tenga autoridad sobre mí. Voy llenando mi vida con la palabra de Dios, con los principios de la palabra de Dios. Voy teniendo una delicia en la palabra de Dios. Y cada día, cada momento, cada oportunidad, lleno mi vida de la palabra de Dios. Es triste ver cuánto de nuestra juventud está llenando su vida con el internet, con el teléfono, con otras cosas que no es la palabra de Dios. Y cuán importante es para nosotros, padres, controlar esto. Tenemos que llevar a nuestros hijos a la palabra de Dios, porque Jesucristo es nuestra suficiencia. No hay otro más que nos puede satisfacer como Cristo. Y un día, cuando vamos a estar en el cielo, vamos a estar totalmente separados de cualquier presencia del pecado. Esa es la santificación completa. Hemos sido declarados santos. Estamos siendo santificados por medio de la palabra de Dios. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. Mientras más leemos la palabra de Dios, más santificación vamos a tener. Más nos va a confrontar con nuestro pecado. Más va a confrontar la Biblia con nuestro carácter. Más nos va a enseñar qué es lo que debemos cambiar de nuestro carácter, de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que sacar? El hecho de que somos lavados significa que todos nuestros pecados han sido quitados. Pero la realidad es que cuando nuestros hijos hacen algo, nos reventamos, ¿no es cierto? Gritamos, pecamos, fallamos. La verdad es cuando nos encontramos en dificultad, tenemos la tendencia de mentir antes de decir la verdad y pecamos. Pero debemos acordar que ya hemos sido santificados y hemos sido puestos aparte y que ningún pecado tiene autoridad ya sobre mí. Y yo no me tengo que someter tampoco a ningún pecado. Y un día, cuando estemos en la presencia de Dios, nunca más vamos a acordarnos ni siquiera de los pecados. ¿Por qué? Porque vamos a vivir en plena santificación, en plena santidad, en la misma santidad de Dios. Y en tercer lugar, Pablo dice que hemos sido justificados. Justificados significa declarados, ser declarados sin culpa alguna. No hay ninguna culpa. Así que miren cómo la astucia de Satanás nos hace pecar, ¿no es cierto? Porque Satanás nos hace pensar que la sangre de Jesús de verdad no ha lavado todos nuestros pecados. Porque te va a decir: ¿cómo es posible si Jesucristo te ha lavado de todo pecado, por todavía pecas? Es porque nosotros no estamos apropiando de nuestra santificación. Hemos sido declarados santos sin pecado. Y somos santificados por la palabra de Dios. Y un día vamos a vivir en la santidad de Dios, completamente santos. Y por eso Dios nos ha declarado también justos. Así que de verdad nosotros no necesitamos del pecado. El problema está en nuestra mente, que nos olvidamos tan rápido de lo que Cristo ha logrado por nosotros
en la cruz del Calvario. Y hemos sido justificados, dice ahí en el versículo 11, en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Es decir, Jesucristo ha logrado nuestra justificación, pero nos ha dejado a su Espíritu Santo para que nos siga recordando y enseñando de que no hay ninguna necesidad de que dejemos que el pecado esté gobernando en nuestra vida otra vez. Cada vez que Satanás viene a tentarnos, podemos reclamar de que hemos sido lavados, santificados, justificados. Y yo no tengo por qué atender, ni dar lugar, ni dar cabida al pecado en nosotros. Pablo empieza el capítulo 6 diciendo, se atreve, osa. Esa palabra osa viene de la palabra nur, que significa irse, que significa huir. En vez de irse a la presencia de Dios, en vez de ir a la presencia de Dios con mi problema, Pablo dice, nosotros huimos de Dios y vamos y tenemos la tendencia mundana de llevar nuestros problemas ante los incrédulos. Y él está hablando de que un creyente pleitea con otro creyente en los juicios. La pregunta en esta mañana es, ¿puedo yo como cristiano denunciar a un hermano por algo que hizo? Tienes que denunciarlo ante las autoridades de la iglesia, según Pablo. Porque Dios ha puesto personas en la iglesia para atender todos nuestros problemas. Y la iglesia no tiene por qué irse delante de los incrédulos. Es una vergüenza, dice Pablo, lo digo por vergüenza a ustedes, para que se avergüencen, que hay falta entre nosotros. Es ya un problema de que nosotros tengamos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Por nuestra carnalidad. Porque nosotros damos rienda suelta a nuestro pecado. Porque nosotros permitimos que el pecado otra vez nos domine. Acuérdese, no hay razón. No hay ninguna razón para vivir en pecado. No hay ninguna razón para decir, sí, pero explícame. No, tu conciencia te dice, el Espíritu de Dios en ti te va diciendo lo que es pecado. Nadie te tiene que convencer del pecado. El Espíritu es su ministerio de convencerte del pecado. Y cada vez que tú vas en contra de la palabra de Dios, el Espíritu Santo te avisa tu corazón. Así que nadie tiene excusa de decir, no, lo que pasa es que yo no sabía. Sí sabes. Lo que pasa es que nosotros dejamos dominar por el pecado. Nosotros nos dejamos dominar por nuestra carnalidad. Tenemos dentro de nosotros, a pesar de que hemos sido lavados, todavía quedó esa sed de venganza en el humano. Si alguien nos hace algo, queremos justicia. Y por eso hacemos todo lo malo para lograr la justicia. En la casa, cuando los hijos hacen algo malo, a veces los padres tienen esa sed de venganza y quieren poner la justicia y ponen y van pinchando el uno al otro. Tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Mira, tu hija ha hecho esto o tu hijo ha hecho esto. Hasta que uno se reviente y revienta al niño. Y nosotros permitimos que la maldad gobierne nuestro corazón. Aún en el momento de disciplina, tenemos que recordar que hemos sido, ¿qué? Lavados, santificados, justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice y pregunta, ¿ustedes van a ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? Ahora yo quiero que observen lo que él está diciendo acá en el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué es lo que nosotros, los hijos de Dios,
vamos a hacer en el cielo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? A veces uno pregunta, ¿qué voy a hacer en el cielo? ¿Todo el día voy a estar así? Lo primero que vas a hacer en el cielo, vas a comer. De eso de por seguro, ¿no? Y no vamos a comer anticucho, ni ¿cómo se llaman las otras? Chinchulines, nada de eso, ¿no? Vamos a comer comida, ¿no? Verduras. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué más vamos a hacer en el cielo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Juzgar a quién? Al mundo. Yo te animo a circular la palabra no sabéis. ¿Cuántas veces Pablo lo usa? En este capítulo nomás. Y vas a ver qué es lo que está haciendo, de hacernos recordar. Dice, o no sabéis que los santos, ¿quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos creído en Cristo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juzgar al mundo. Entonces, ¿cómo vas a participar en el mundo si tú mismo vas a juzgar al mundo? ¿Cómo nos vamos a entregar a las actividades de este mundo si en un futuro, en el cielo, nosotros también vamos a juzgar al mundo por lo que es, por sus pecados y por haber rechazado la gracia y las oportunidades que Dios les da? Ese es un privilegio que Dios te ha dado a ti. No sé si lo sabías, pero ahora ya lo sabes. Y Pablo dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros problemas? La Biblia nos enseña. Si tú tienes problema con alguien, anda, arregla con él. Búscalo. Vaya, hablen sus diferencias, sus indiferencias. Hablen sus problemas, arréglense entre ustedes. Y si no, hay líderes de la iglesia para ayudarles a arreglar sus problemas. Pero no corramos a ir a juicio, te voy a denunciar, vas a ver quién soy yo. Porque eso habla de sed de venganza, de maldad. Pero pastor, estoy en mi derecho. ¿Qué derecho? Tu responsabilidad, tu deber delante de Dios es de arreglar tu problema a solas, en primer lugar con tu hermano, con tu hermana. Y si no se puede arreglar, busca a los líderes para ayudarles a arreglar sus problemas. Nosotros vamos a juzgar el mundo. ¿Qué más vamos a hacer? Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quién ahora? ¿Qué van a hacer? Juzgar a los ángeles. Un día tú y yo vamos a estar juntamente con Jesucristo juzgando a los ángeles. ¿Por qué han sido rebeldes? Pero si yo soy rebelde, pastor, entonces estás haciendo lo que Satanás quiere. Vamos a juzgar a los ángeles que han caído, los ángeles que han decidido de abandonar su morada y han hecho pecados horribles de fornicación, están guardados en prisiones eternas. Un día nosotros vamos a juzgar a estos ángeles. Mira el privilegio alto, elevado, exaltado que Dios nos ha dado. No es cualquier salvación que tenemos, en otras palabras. Dios nos considera tan importante y que nos da aún el privilegio de juzgar a los ángeles por lo que ellos han hecho. Entonces la pregunta de Pablo es, ¿cuánto más las cosas en esta vida? Si tu hermano peca contigo, si tu hermano te avergüenza, si tu hermano te defrauda, si tu hermano te agravia, ¿qué tenemos que hacer? Arreglarlos entre nosotros. Da pena cuando sale la noticia, ¿no? Pastor evangélico ha hecho esto, El otro día un congresista hablaba y dice, pero declara que es evangélico, cristiano, y mira lo que hace. Nos olvidamos que hemos sido lavados, santificados, justificados.
Así que los pleitos, nuestras indiferencias, tenemos que arreglarlo entre nosotros, no afuera. Como dicen, no tenemos que sacar los trapitos delante de los incrédulos. Arreglemos nuestros problemas entre nosotros mismos. Pablo dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es por un poco de tiempo, es por nuestra carnalidad que nosotros nos ofendemos, nos agraviamos y nos defraudamos. Pero si nosotros vamos a ir a correr a juicio delante de los incrédulos, entonces nosotros cometemos el agravio, nosotros defraudamos el uno al otro. Pablo usa algunos términos, por ejemplo, usa en el versículo 4, a los de menor estima en la iglesia. Un incrédulo no puede juzgar sobre la iglesia. La iglesia va a juzgar al mundo. La iglesia va a juzgar a los ángeles. Satanás no puede juzgar a la iglesia. La iglesia va a juzgarlo. Ese es el privilegio que Dios te ha dado a ti y a mí. Versículo 9, ¿qué dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, observen bien lo que dice acá, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que heredarán el reino de Dios. Nadie que practica estas cosas van a heredar el reino de Dios. Así que Dios, cuando nos ha salvado, nos ha ¿qué? Lavado, nos ha ¿qué? Santificado, y ¿qué más? Justificado. Nos ha limpiado de todos estos pecados. Nos ha separado también de todos estos pecados. Y nos ha declarado sin culpa para que nadie viva con culpabilidad y decir, ay, mira lo que he hecho, ya mi vida no tiene valor, ¿para qué voy a servir a Dios? Esa es mentira de Satanás. Ninguno que practica estas cosas, Pablo dice, no erréis, no tenga un concepto equivocado, no te engañes. Si tú vives en estos pecados es porque tú no eres hijo de Dios y necesitas venir a Cristo, porque Cristo es el único que nos lava, nos santifica y nos justifica. Y Cristo quiere que nosotros vivamos una vida santa. Observe el versículo 12. Todas las cosas me son ¿qué? Lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar, ¿de qué? De ninguno. ¿Puedo quedar sin venir a la iglesia para ver el fútbol? ¿Qué me dicen? Todos quedaron calladitos. El 5 de octubre, ¿cuándo es? Ay, ay, ay. Y hay algunos que están trabajando en el pastor así, pero así bien sutilmente. Pastor, mira, es Perú que va a jugar. El partido es ¿a qué hora? A las 6:30, no sé. Ay, 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 creo que ese día me va a doler las piernas, me va a doler la cabeza, la garganta. Pastor, sería bueno que usted descanse el día jueves para que la garganta esté libre, ¿no? Vamos a tener culto de oración. Y voy a anotar quiénes son los que no vienen. Así que, ¿me es lícito quedar en casa y disfrutar de la victoria que Perú va a tener? Sí, me es lícito. ¿Me conviene? No. ¿Te vas a dejar dominar por Guerrero? ¿Por Flores? ¿Por quién más?
Esos son los últimos dos que me acuerdo. Por Avíncula, hasta lo declararon muerte en esta semana. Así que yo no me dejaré dominar. Tú tienes que determinar. Yo no voy a decir el fútbol es pecado, porque no lo es, ¿no? ¿Es bueno ver al fútbol? Sí. ¿Saben qué? Les voy a recomendar algo. Grábenlo. Y venga a la iglesia, ore, disfruta de la comunión. Y vas a ver, cuando tú pones a Dios primero, Dios te va a bendecir a ti. No sé si va a bendecir a Perú, pero va a bendecirte a ti, ¿no? No vengas a la iglesia con un amuleto y decir, voy a ir a la iglesia para que Perú gane. No, eso no es así. Perú va a ganar, porque tiene que ganar, ¿no es cierto? Todas las cosas me son lícitas. Pastor, ¿puedo ir al cine? Muchas veces me preguntan, ¿es malo ir al cine? Todas las cosas te son lícitas, pero si te domina y te estorba de poder vivir una vida santa, entonces para ti está mal. Yo no voy al cine porque no me conviene. Si estoy en el cine, imagínate, y me encuentro contigo y tú me besas y me vas a decir, ¿el pastor en el cine? Y ese es el que predica el domingo y mira, él mismo está en el cine. No es un buen testimonio. ¿Por qué no voy al cine? Porque ya he sido lavado, santificado, puesto aparte para servir a Dios. Ya he sido declarado justo, sin culpa. No tengo necesidad. Yo no me voy a dejar que nada me domine, nada que me puede estorbar en mi relación con Dios. Y esa es la mentalidad que tú tienes que desarrollar. ¿Qué es lo que te estorba a ti de poder servir a Dios con toda libertad? Y si hay algo que te estorba es porque te está dominando. Pablo dice, no me dejaré dominar de ninguno. Yo no me voy a poner, en otra palabra está diciendo, yo no me voy a meter debajo de la autoridad o del control de esa práctica. Cualquiera que sea la práctica. Así que tú y yo hemos sido lavados, santificados, justificados. Pablo nos eleva y nos pone más alto que el mundo y que los ángeles. Y nos dice ahora, tú no tienes que dejar que nada te domine. El único que tiene que dominar tu vida es Jesucristo. Y eso se llama el señorío de Cristo en la vida del creyente. Yo voluntariamente me rindo, mi voluntad, mi corazón, mi mente, bajo la autoridad de Cristo. Y yo quiero que Cristo sea mi todo en mí. Yo quiero que Cristo sea el que esté gobernando mi vida. Y Pablo va hablando del cuerpo y dice, yo no voy a entregar mi cuerpo al pecado. Yo no voy a tomar mis manos y lo voy a entregar al pecado. No voy a poner mis ojos en el pecado. No voy a poner mis oídos al chisme. No voy a poner mis ojos a la inmoralidad. Voy a vivir una vida santa. No voy a dejar que mis pies me lleven a lugares donde no conviene, a lugares dudosos. Tú tienes que desarrollar madurez. Yo no puedo hacerlo por ti. Es mi responsabilidad de enseñarte la palabra de Dios. Pero el que tiene que tomar la decisión eres tú. Yo tengo que tomar decisiones para mí. Priscila tiene que tomar decisiones para ella. Eva tiene que tomar decisiones para ella. Mi responsabilidad es de enseñar los principios de la palabra de Dios a ti, como hijo de Dios, como hija de Dios. Pero el que tiene que tomar la decisión de someterte, de rendirse debajo de la autoridad de Cristo, eres tú. Pero un día, sepa también que Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué dice Pablo en el versículo 18? Huid de la fornicación. Tenemos que huir, correr de ese pecado.
y de todos otros pecados que pueden estorbarnos de servir a Cristo. Ninguno de nosotros no podemos decir, ay, yo no tengo esa capacidad. Dios te ha lavado, te ha santificado y quiere que tú te santifiques más y más por medio de su palabra. Mientras más lees la palabra, más te vas a santificar. Así que ponlo como meta de leer la palabra de Dios. Hay muchos programas en el internet o de páginas cristianas que nos dan cómo poder leer la Biblia en todo el año. No, leer toda la Biblia en un año. Empieza desde hoy. El próximo año, septiembre, vas a tener la felicidad de haber leído toda la Biblia. Nosotros tenemos que decidir de no dejar que nada nos domine. Ah, yo no voy al cine porque la iglesia me enseñaron. ¿Es así? O me voy a venir a la iglesia ya porque el pastor dijo no voy a ver a Perú. ¿Pero es así? Voy a venir ya, estoy molesto, no me hablen. Vine a la iglesia pero no me hablen. No. Te estás dejando dominar por algo malo. Entonces tenemos que vivir nuestra vida para la gloria de Dios, rendido a su voluntad, y no usar nuestros cuerpos para la fornicación. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. ¿De quién hemos recibido el cuerpo? ¿Se acuerdan de quién es el cuerpo? Versículo 13. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Y el Señor para el cuerpo. Así que mi cuerpo pertenece ¿a quién? Al Señor. Yo me visto como a mí me da la gana. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. El cuerpo es del Señor. Y el que destruye el templo del Espíritu de Dios, Dios le va a destruir ahí. El templo del Espíritu Santo es mi cuerpo, es tu cuerpo. Y Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de ti. Y el Espíritu de Dios va a estar hasta el día que tú llegues en la presencia del Señor. Así que tú vas a decidir qué vas a dejar que te domine ahora. Creo que ha sido claro. El Espíritu de Dios mora en nosotros desde el día que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el cual tenemos de Dios y que no es nuestro. ¿Qué tenemos que hacer entonces con nuestro cuerpo? Versículo 20 dice, porque habéis sido ¿qué? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Yo en espíritu sí, no, en cuerpo también. Tu cuerpo tiene que ser santo, porque tu cuerpo ya no te pertenece. Tu cuerpo ya no pertenece al pecado, ya ha sido lavado, santificado, separado, justificado, para que sea de Dios. El Espíritu de Dios ha venido a ser morada dentro de ti. Entonces, por eso tenemos que vivir formas santas con nuestro cuerpo, huyendo de la fornicación, huyendo de todos los pecados que quiere venir a dominar tu mente y tu vida y tu espíritu. Tenemos la autoridad de Dios para poder decir no al pecado. Nuestro cuerpo, hemos sido comprados por precio. ¿Quién pagó por nuestro pecado? Jesucristo. ¿Cómo lo pagó? Con una muerte tan cruel, donde su sangre fue derramada por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso el mandato, versículo 20, glorificad, es un mandato. Yo debo decidir, yo debo glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu.
Porque estos dos pertenecen ¿a quién? A Dios. Un capítulo con mucha enseñanza para nuestras vidas. Versículos tan sencillos, pero profundo a la vez. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero por medio del poder del Espíritu de Dios que vive en mí, la presencia del Espíritu de Dios que vive en mí, no voy a entregar mi cuerpo ni mi vida al servicio del pecado. No voy a dejar que nada dañe mi cuerpo ni mi vida. ¿Por qué? Porque he sido comprado por un precio alto. La vida del Señor Jesús fue quitada para que yo pueda vivir por gracia. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, tú y yo, solamente tú y yo podemos tomar la decisión de rendirnos bajo el señorío de Cristo. Sí, pero todavía luchas porque quieres hacer tu propia voluntad. Pero si aprendes a rendirte bajo la autoridad de Cristo, Dios te va a guiar, el Espíritu Santo te va a guiar. Eso es garantizado, esa es la verdad. Pero la otra verdad es que hay una lucha dentro de nosotros para no entregar todo al Señor. Y hemos cantado en esta mañana, Jesucristo basta. Jesucristo es nuestra toda suficiencia. No hay nada más. No necesitamos del mundo, no necesitamos de las actividades del mundo para sentirnos feliz. Esa es una mentira. Tú necesitas a Cristo y a nadie más para estar totalmente satisfecho. Él es tu satisfacción. Así que a Él te presento en esta mañana para que rindas de una vez tu voluntad al señorío de Cristo. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Jesucristo como tu Salvador, Jesucristo es el único que murió en la cruz del Calvario. No hay otra persona que murió. No hay otra persona que derramó su sangre delante de Dios para el pecado de la humanidad. Y no hay otra persona que resucitó de la muerte. No hay otra persona que se elevó al cielo, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. La única persona que hizo eso es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios eterno. Y Él es el único que te puede salvar, perdonar. Y a Él te presentamos en esta mañana. Para que de todo tu corazón tú puedes pedirle perdón. Abrir tu corazón. Para que Él entre en ti. Salvarte, lavarte, santificarte y justificarte. La próxima semana vamos a hablar en cuanto al matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Por qué debemos casarnos? ¿Qué nos enseña la Biblia en cuanto a lo que son solteros? ¿Qué nos enseña la Biblia a cuantos están casados? ¿Te conviene casarte o no? Dice todo te es lícito, pero ¿te conviene? La próxima semana voy a responder esas preguntas, así que no faltes, ¿no? Así que voy a anotar, ¿no? Acá está todo, a ver, para que vean todo. Pero el Espíritu de Dios mora en nosotros y tenemos el poder de Dios dentro de nosotros para no permitir ningún pecado tener dominio sobre nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta mañana tu palabra nos ha enseñado claramente que Jesucristo es suficiente para todo y que Jesucristo tiene poder para guardar nuestras vidas en santidad y en justificación, en justicia, hasta el día que lleguemos ante tu presencia, donde vamos a vivir en tu santidad para siempre, donde ya no va a haber más presencia de pecado. Señor, gracias por salvarnos, gracias por amarnos,
Desde antes de crearnos, tú nos has amado con un amor eterno. Dios, gracias por prolongarnos tu misericordia. Gracias por ser paciente con nosotros. Pero ya es tiempo que maduremos y empecemos a rendirnos a tu voluntad. Y de no permitir que nada malo, ningún pecado nos domine nuevamente, sino solamente Jesucristo. En esta mañana, Jesucristo, queremos darte a ti la exaltación y la gloria, la honra en tu iglesia. Y si hay personas aquí en esta mañana que no te conocen como el Salvador de su vida, obra tú, Señor, en sus corazones. Tráelos a un convencimiento de pecado, de juicio, pero de justicia. Que tú les amas y que has traído en esta mañana a ellos aquí en este lugar para que escuchen de tu amor y de tu perdón. Así, con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Quizás estás aquí en esta mañana y dice: pastor, yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Te voy a invitar que ores a Dios. Y en la quietud de tu corazón dile así: Señor Jesús, en esta mañana reconozco delante de ti que soy una pecadora, un pecador. Tengo pecados. Y entendí que tú me amas y que has dado tu vida en el Calvario por mí. Derramaste tu sangre para quitar mi pecado y lavarme, santificarme y justificarme. Y que has resucitado de la muerte para darme perdón de pecados, vida eterna. Y que has dejado tu Espíritu para guiarme, para poder vivir una vida sin pecado, una vida agradable a ti. Señor Jesús, en esta mañana, perdóname por mis pecados. Te abro mi corazón para que entres en él, para que seas mi Salvador. Dile así sencillamente: Señor Jesús, con todo mi corazón te pido perdón por mis pecados. Y ahora te abro mi corazón para que entres en mi vida, para que seas mi Salvador. Quizás hay alguien en esta mañana ahí sentado que dice: pastor, yo he hecho esta oración con todo mi corazón, de invitar a Jesús a entrar a mi vida, para que sea mi Salvador. Nos gustaría poder hablar contigo y queremos orar por ti. Si tú has hecho esta oración conmigo en esta mañana, por primera vez, para invitar a Jesús a entrar en tu vida, te voy a pedir que me lo indiques levantando tu mano ahí donde estás sentado. Levanta tu mano, indícamelo y bájalo, y después vamos a hablar contigo. ¿Hay alguien así? Que en esta mañana dice: pastor, esta mañana he orado para pedir a Jesús que entre a mi vida. ¿Hay alguien así? Levante tu mano, indícamelo. Me gustaría orar por ti y vamos a hablar contigo después. ¿Hay alguien así? No tengas miedo. Mis hermanos, hemos sido lavados, santificados, justificados. Un privilegio grande que Dios te ha dado. Habiendo o conociendo los pecados que hemos vivido, lo malo, lo pecaminoso que éramos. Observe ahora 3 cosas que Dios ha hecho por ti por medio de Jesucristo. Te ha lavado, ha quitado todo tu pecado, te ha declarado santo, sin pecado, te ha dejado su palabra para que te santifique día tras día, y te ha declarado justo, sin culpa, para que ningún pecado vuelva a tu vida a culparte, sino que puedes simplemente recordar que Jesucristo ya pagó por ese pecado y ya te lo quitó desde el momento que has entregado tu vida a Jesucristo. Y Él es el único que tiene autoridad ahora de mandarte de esta forma: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Qué tenemos que hacer ahora como actitud delante de Dios? Glorificarle.
darle la gloria, exaltar su nombre en todo lugar, en todo momento, en la casa, en el trabajo, en el colegio, que todos sepan que tu vida pertenece a Cristo. Que todos vean que tú vives una vida real, no una vida falsa. Que todos sepan que Cristo es suficiente para ti y que no necesitas de nada más para satisfacerte. Que el perdón de Cristo, su amor en ti, te satisface. Que eso sea tu convicción y tu decisión en esta mañana. Señor Dios, una vez más, te entregamos nuestras vidas en tus manos, pidiendo que tú obres y escuches la oración de tu pueblo en esta mañana, que quiere rendirse a tu autoridad, a tu señorío. En el nombre de Jesús. Amén.